Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de Invoca el Viento. En esta ocasión me hacía ilusión poder grabar algo para la noche de difuntos, como manteniendo las tradiciones que manteníamos antiguamente, ¿no? No lo que es ahora conocemos como Halloween y todas las historias que vienen importadas de Estados Unidos. En este caso os traigo una narración breve que es El Monte de las Ánimas de un poeta de la época romántica, Gustavo Adolfo Bécquer. Esta leyenda son leyendas que se contaban en la antigua Castilla, son del año 1860 y cuenta la historia del capricho o sea, de una pareja, él se llama Alonso y ella se llama Isabel. Alonso está enamorado de su prima y bueno, ella le pide un favor y él no quería salir esa noche porque era el día de las ánimas, de los difuntos. Y bueno, y es un relato un poco así gótico. Em, Gótico no quiero decir un poco gore, perdón. Bueno, ya sabéis que a mí también, los que me conocéis un poco más y me seguís, también sabéis que me gusta un poco el tema de las historias, no de miedo, porque no voy a decir de miedo, pero sí de terror y suspense. Y bueno, lo he visto apropiado para un día como hoy. No, también quiero describir que, o sea, quería publicar algo de Becker. Quiero también publicar algo de Machado más adelante porque, bueno, creo que en este canal ya sabéis que puedo publicar cosas que no tengan derechos de autor y bueno, y es una novela a la vez romántica. Recordaros que lo romántico viene de lo lúgubre, de cuando en el año 1800 y pico, pues tú te enamorabas de una mujer o una mujer se enamoraba de un hombre y sufría y el pobre se moría y tú ya no vivías más, apenada, afligida. El romanticismo va muy ligado a la muerte. Entonces, lo romántico viene de ahí. Entonces, espero que disfrutéis de este relato corto. Ya os digo que no tengáis, no sé cómo decirte, a las que no le gusten este tipo de decir, ay, es que no, no, es un relato de estos antiguos que nos contaban cuando éramos pequeños y demás. A mí me acuerdo, por ejemplo, que mi madre, cuando era el día de los difuntos, el día 1 de noviembre, siempre me decía, vamos a levantar, bueno, cuando nos levantábamos y tal, hacíamos las camas y me decía, venga, que hoy bajan las almas benditas, bajan a descansar. Y había que hacer las camas y todo eso. Y son tradiciones y leyendas que tenemos en nuestro país y que quiero compartir también con vosotros y con la gente que nos escucha desde otros países. Bueno, espero que os guste y luego después cuando termine la historia, la narración, os dejo mi comentario y un poquito de aportación a la historia. Gracias, un beso, disfrutarla. El Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas, su tañido monótono y eterno me trajo a las sienes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo, imposible. Una vez aguijoneada la imaginación, es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a con acento escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Parte primera. Atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores, y demos la vuelta a con acento la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. Tan pronto. A ser otro el día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras, pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios,
y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. En esa capilla ruinosa. Va. ¿Quieres asustarme? No, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino te contaré esa historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos, los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia: ese monte que hoy llaman de las ánimas, pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí a Conacento la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años, y estalló al fin, un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a Conacento cabo. No se acordaron de ella las fieras, antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa, el monte quedó sembrado de cadáveres, los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último intervino la autoridad del rey, el monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a Conacento a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron el resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Parte 2. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general, Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas referían a propósito de la noche de difuntos, cuentos temerosos, en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alonso rompiendo el largo silencio en que se encontraban, «pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre, las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales sé que no te gustan, te he oído suspirar varias veces, ¿acaso por algún galán de tu lejano señorío?». Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia, todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. «Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido», se apresuró a añadir el joven.
De un modo o de otro presiento que no tardaré en perderte al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha prendido el de una desposada, mi padre se lo regaló a con acento la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres? No sé en el tuyo, contestó la hermosa, pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo, que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo entre todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente los labios, y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a con acento quedarse en silencio, y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste y monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos el interrumpido diálogo tornó a con acento a anudarse de este modo: y antes que concluya el día de todos los santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, no lo harás, dijo él clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago iluminada por un pensamiento diabólico. ¿Por qué no?, exclamó ésta llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: ¿te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería, y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? Sí. Pues se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo, se ha perdido. ¿Y dónde?, preguntó Alonso incorporándose de su asiento, y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. No sé, ¿en el monte acaso? En el monte de las ánimas, murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial, en el monte de las ánimas. Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda: tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces, en la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendientes, he llevado a con acento esa diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, yo he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta, y sin embargo, esta noche, a que ocultártelo, tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan del Duero, las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas, las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa a dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de 1000 colores: «¡Oh! Eso de ningún modo. ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos». Al decir esta última frase la recargó de un modo tan especial, que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie, se pasó la mano por la frente como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza, y no en su corazón, y con voz firme exclamó dirigiéndose a con acento la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar entreteniéndose en revolver el fuego: «Adiós, Beatriz, adiós. Hasta pronto. Alonso».
Alonso, dijo ésta, volviéndose con rapidez, pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor, que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas, el aire zumbaba en los vidrios del balcón, y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Parte tercera. Había pasado 1 hora, 2, 3, la medianoche estaba a punto de sonar, y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. Habrá tenido miedo, exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose con acento su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la Iglesia consagra el día de difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campaña, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. Será el viento, dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas, todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después silencio, un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve, y cuya aproximación se nota no obstante en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos, se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar, nada, silencio. Veía con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada, oscuridad, las sombras impenetrables. «Va», exclamó volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho, «soy yo tan miedosa como estas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura, al oír una conseja de aparecidos». Y cerrando los ojos intentó dormir, pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a con acento incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo, y arrebujándose en la ropa que la cubría escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón, el agua de la fuente lejana caía, y caía con un rumor eterno y monótono, los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas,
sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que había ido a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Parte cuarta. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del monte de las Ánimas, y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, se asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como a una fiera con acento una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Fin de este relato de la noche de difuntos. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, habrás escuchado El Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer y bueno, pues yo te voy a hablar un poquito más de la obra. Gustavo Adolfo Bécquer es uno de los poetas y escritores más importantes del siglo XIX. Es conocido, no sé si es conocido mundialmente porque no lo puedo decir, pero bueno, en España es muy famoso y cuando estudias el bachiller aquí en letras, pues normalmente o por lo menos en mi tiempo, se estudiaba su obra. Era poeta y a la vez también escribía prosa. Son muy conocidos sus relatos, son cortos sobre, pues como como el de Monte de las Ánimas y otros más. Bueno, tengo que decir que Gustavo Adolfo Bécquer creo que nació en Sevilla. No, es que ahora no me lo he mirado, fíjate la biografía de él, y era una persona que murió muy joven. Era una persona cuya obra se caracteriza por su atormentado personaje, ¿no? Él era una persona atormentada porque por amores no correspondidos, situaciones enamoradas que lo dejaban y bueno, pues era una persona que se refleja en sus escritos la tristeza de su alma, porque realmente creo que la tristeza estaba dentro de su alma. En la estructura de esta obra del Monte de las Ánimas nos puede, o sea, a mí me parece la maestría de que Gustavo Adolfo Bécquer nos traslada a al ambiente, ¿no? O sea, con el desarrollo de la situación de esa noche y demás, nos lleva a al ambiente de aquella noche, ¿no? O sea, nos podemos trasladar mentalmente a la descripción por sus elementos narrativos de aquella noche, las emociones y los conflictos que hubo esa noche entre los personajes. Esta historia es una obra maestra del romanticismo. Recordar que el romanticismo va ligado siempre a la muerte. La gente era cuando se moría por amor, como Romeo y Julieta. El romanticismo empezó ahí, o sea, cuando tú te quitas la vida por una persona o tú te desvives, te has dicho esa cosa así. Pero bueno, tú sacrificas, ¿no? tu vida por el amor a esa persona. Tú entiendes que no puedes vivir sin esa persona, o sea que todo lo que te pida. El romanticismo viene unido a eso, ¿no? O sea, a la desgracia y el amor. Nunca triunfaba el amor, siempre triunfaba la desgracia. Bueno, los personajes principales, como ya habréis escuchado, son Beatriz y su primo Alonso, los cuales, bueno, pues son unos jóvenes que están enamorados, que, bueno, que él está muy ilusionado con ella. Yo a ella la veo un poco mal consentida, muy, no sé, muy cookie, muy, muy cookie en el sentido de que muy consentida, muy, pues eso, muy que le pide a él,
ay, se me ha perdido, no es el pañuelo, tal, pues podría sí. Entonces que él no quiere, pero al final pues cede porque él está enamorado y lo que le pide a su enamorada, pues para él es una demostración de hombría, ¿no? Pese a que en la noche de difuntos nadie salía por respeto a lo que pasaba en la noche, o lo que se comentaba, ¿no? De la Santa Compañía, de no sé qué, de lo que te podía aparecer en la noche de difuntos, y también a que ese territorio donde ellos estaban, pues ahí habían sucedido muchas muertes, muchas guerras, y había también muchas leyendas de apariciones. Pero bueno, el pobre Alonso, pues por complacer a su prima Beatriz, pues se jugó la vida. Como ya os he comentado antes, el tema de la muerte pues está súper relacionado con el tema del romanticismo. El Becker utiliza el simbolismo para representar a la muerte, o sea, el sonido de las campanas, las campanillas que anuncian las llegadas de las almas en pena, como se decía antiguamente, que aparecían esa noche, la noche de difuntos. Y bueno, y nos describe, vuelvo a decirlo otra vez, detalladamente ese ambiente de muerte, como anunciando la cercanía de la muerte. Y bueno, entonces también es un tema, también se puede enfocar, ¿no? Como un tema un poco como filósofo, como un poco de filosofía sobre lo que es la vida es muy efímera, entonces pues que la vida, vale, venimos a vivir, pero la muerte es inevitable para todo el mundo. Creo que también es una de las reflexiones que para mí saca Becker de esta historia. Y sobre todo lo que más me gusta a mí, por lo menos, es el ambiente sombrío, cómo describe esos campos de... Supuestamente la historia está basada en Soria, en los campos de Castilla, en ese frío, esa noche. Utiliza el paisaje como elemento también simbólico de la situación, o sea, te puedes trasladar perfectamente al momento, o sea... Y bueno, utiliza el paisaje como los sentimientos, igual que para explicarnos los sentimientos de los personajes y cómo se encontraban también los personajes, ¿no? Ya tenemos allá poco. No puede ser. Y bueno, pues luego también, por supuesto, tiene su base de intriga y de misterio. Y bueno, pues al final, el final te lo puedes creer o no creer, quiero decir. O sea, yo no pienso que ella eh, se volviera loca ni nada de eso, sino que, bueno, pues entraría en shock al pensar que, oye, ¿qué ha pasado, no? O sea, ¿cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha sucedido esto? Si yo realmente, yo he sentido que él ha venido a traerme mi pañuelo, mi pañoleta. Y bueno, pues eso. Pues te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Por eso es un cuento un poco mágico, pero es una leyenda española de los campos de Castilla y bueno, y en ello también influye lo que es el folclore nuestro, o sea, nuestras costumbres, las costumbres españolas. En cada sitio se tratan de una manera. Aquí pues como he comentado antes, mi madre me decía, vamos a levantar, vamos a hacer las camas y demás, que las almas bajen a descansar. Había costumbre de ir a los cementerios, de ir a misa, del Día de las Almas y demás. Entonces son cosas que, bueno, con el tiempo han ido evolucionando y algunas pues se mantienen y otras pues han cambiado. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Me apetecía mucho hacerlo para este día, o sea, es un poco... Y bueno, pues ya como he comentado siempre, el romanticismo va un poco ligado a lo que es el misterio y sobre todo a la muerte. Es así. Todo empezó así y bueno, y, y nada más. Entonces espero que os haya entretenido y gracias a los que lo hayáis visto y habéis llegado hasta aquí. Un beso muy fuerte.